Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sección de Hebreo para Todos, en esta nueva clase que llamamos la parte espiritual del hebreo. Espero que se encuentren muy bien y nuevamente su anfitrión Rafael Carmona presentándose con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar esta lección. Espero que sea de provecho para ustedes y nuevamente les hago ese recordatorio. Tengan lo que es un papel, lápiz, en este caso tomen nota de todo lo que vamos viendo, porque seguramente esto va a llegar un momento en el que van a poder compartirlo con los demás. Bueno, como tal, vamos a retomar lo que veíamos la clase pasada, en donde les explicaba un poquito de lo que son los acrósticos que se encuentran dentro del hebreo. Hace tiempo, cuando yo era cristiano, pues yo llegué a entender o yo llegué a aprender que la palabra amén significaba que así sea. Pero sabiendo que la palabra amén viene del hebreo, como lengua natural, de donde proviene esa palabra, hemos visto que la palabra amén encubre pues un secreto más allá de lo que nosotros pensábamos. Les explicaba que si yo tomo en este caso cada una de las consonantes que se compone la palabra amén, la alef, la mem y la nun, sabiendo que esta es la a, la m y la n, pues si las poníamos de esta forma, nosotros íbamos a entender que dentro de la palabra amén significaba o daba a entender un significado a través de decir Adonai Melech Neman, Adonai Rey fiel. Y cuando vemos versículos, por ejemplo como Nehemías 8:6, pues no solamente podemos dar a entender que cuando aquellas personas o aquellos personajes gritaban o expresaban amén, 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 daban a entender que así sea, sino que era una declaración de quién, de que aquel que está allá arriba es el único rey fiel. Podemos encontrar también por aquí abajo en la siguiente lámina otro acróstico donde encontramos la siguiente palabra. Si nosotros tomamos la alef, que en este caso representa la a, la mem que representa la m y esta que representa la n, encontramos lo siguiente: alef, mem y nun. Y tenemos lo siguiente: ani, sabiendo que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y obviamente lo vamos a colocar en esta forma, obviamente de izquierda a derecha. A la hora de transliterar decimos ani moser nafshi, ani moser nafshi. ¿Y qué significa eso? Significa yo te entrego mi alma. Leemos en algunos pasajes como Salmo 72:19 y Apocalipsis 3:14, donde decimos bendito su nombre y glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y el fin. Y bueno, ahora, cuando nosotros leemos estos pasajes, nosotros podemos ver aquí a través de lo que es el significado oculto de las palabras, que cuando decimos, por ejemplo, he aquí el amén, como que suena un poquito contradictorio decir he aquí el que así sea, como que no hay mucha coherencia en eso. Pero si nosotros ponemos o sustituimos la palabra amén por lo que implica dentro del acróstico del significado, pues entonces encontramos que realmente la palabra por sí sola da a entender muchos significados totalmente diferentes a los que nosotros conocíamos. Por eso yo les decía que esto del hebreo trae por sí solo una característica única, y esa característica es encerrar un significado oculto. Si nosotros lo vemos en la Biblia, la Reina Valera o cualquier otra versión como la conozcamos, y tratamos de buscar esos significados, créanme que en este caso no los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estos significados están ocultos dentro del hebreo.
Y si nosotros queremos encontrarlo o buscarlo dentro de un idioma que no es el original, lo lamento mucho, pero va a ser muy difícil o imposible, adelantándome a la situación, va a ser imposible poder encontrar tales significados. Entonces ahí nada más hay que checar ese dato. Bueno, ya encontramos aquí, o les acabo de mostrar algunos significados dentro de esto. Ahora, vamos con otro término. Por ejemplo, ustedes han escuchado el término Tanaj. Dentro del vínculo cristiano, yo llegué a escuchar ese término, Tanaj, pero desconocía qué significaba. Bueno, vean en este caso, que si yo tomo la palabra Tanaj, sabiendo que la primera letra es la Taf, la Nun y la He, en la Ha, entonces en este caso, sabiendo que aquí tiene pues obviamente pues ciertas Nikudot, que vuelvo a lo mismo, las Nikudot no son las vocales originales, solamente son símbolos que se utilizan para poderle dar una pronunciación, pero no son las vocales originales. Eso lo vamos a hablar después. Pero bueno, decíamos aquí que si lo ponemos de esta forma, dice ta, Naj, ok. Ahora, si lo acomodamos de esta forma, sabiendo que es la Taf, la Nun y la Haf, entonces dice lo siguiente: Torah, Nevim y Ketuvim. Ahora, ¿qué es Torah, Nevim y Ketuvim? Bueno, la Tanaj básicamente es el acróstico donde nosotros encerramos los siguientes puntos de lo cual se conforma el Antiguo Testamento como lo conocemos. Que Torah pues obviamente significa ley o instrucción. En este caso pues Neviim son profetas y Ketuvim son los escritos. Sabemos que la Torah son los primeros 5 libros, de Génesis a Éxodo, de Génesis a Deuteronomio. Neviim incluye de Josué a Malaquías, y Ketuvim son los escritos, bueno, que son los libros proféticos. Ahora, ¿cuáles? Por ejemplo, podemos encontrar ahí Salmos, Proverbios, Job, Cantar de Cantares, Eclesiastés, Ruth y los demás libros. Ok, ahora, dice la siguiente palabra, dice en Lucas 24:4, y Yeshua, o como hemos conocido a Jesús, dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí. ¿En dónde? En la Torah de Moisés, en los profetas y en los salmos. Suena curioso cómo Jesús hacía alusión ¿a quién? A los profetas, a la ley y los salmos. Y adivinen, estas tres partes, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la Tanaj. ¿Qué les estoy dando a entender? Que Jesús, o Yeshua como es su nombre, hacía alusión ¿a quién? Al término Tanaj inscrito dentro del Antiguo Testamento. Ahora, sé que en su Biblia usted va a encontrar la ley, pero adivine que la ley no es más que otra cosa que la Torah. Y la Torah justamente son los 5 primeros libros. Leemos por ejemplo en Mateo 23 del 2 al 3, dice lo siguiente: los maestros de la ley, o sea la Torah, y los fariseos enseñan con autoridad que viene de Moisés. Por tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Es importante como aquí también Yeshua o Jesús hace alusión ¿a quién? A la Torah. Hace alusión ¿a qué? A obedecer la Torah. Hace alusión ¿a qué? A obedecer lo que los mismos maestros de esa época enseñaban. Y los maestros de esa época, ¿qué es lo que estudiaban? Estudiaban Torah, estudiaban la Tanaj.
Pero obviamente aquí lo único que les hacía referencia es que no siguieran el ejemplo de ellos, que por un lado dicen una cosa pero por el otro actúan de una forma diferente. Luego vemos aquí en Éxodo 19 del 5 al 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es curioso cómo a la fecha nosotros podemos leer ciertos fragmentos de la palabra en donde dice: mi deleite está en tu ley, mi deleite está en tu palabra, o como lo vemos aquí: y guardaréis mi pacto. Ahora, ¿a qué pacto creen que se estaba refiriendo aquí en ese momento Moisés? O díganme en esta cosa, aquí, ¿quién estaba hablando aquí? ¿Estaba hablando Moisés o estaba hablando Cristo? Obviamente para la situación de este pasaje, pues obviamente quien estaba escribiendo era Moisés en representación de Dios. Pero ¿qué es lo que hacía alusión Yeshua en el Nuevo Testamento? Dice, leemos nuevamente Lucas 24 de 24-44. Estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la Tanaj. Miren, al final de cuentas lo que quiero darles a entender es que muchos de los términos que nosotros hacemos mención como judaizantes o como términos que no tienen nada que ver dentro de nuestra raíz, como digámoslo de esta forma, como pueblo cristiano, no es tal cual así. ¿Por qué? Porque Yeshua, Cristo, hacía alusión al Antiguo Testamento. Y si lo vemos aquí en el Antiguo Testamento también hablaba de quién, hablaba de Jesús. Entonces ahí hay una cierta contradicción con lo que a veces dentro de la iglesia llegamos a escuchar, es que la ley ya no aplica para nosotros. Y creo que eso es todo lo contrario. Porque si la ley ya no aplica para nosotros, entonces la cuestión aquí es que ningún mandamiento o que ningún tipo de ley ya nosotros no tendríamos que cumplir. Y más sin embargo nos pasamos toda la vida que cumpliendo leyes y leyes, aunque pensamos que esas leyes en ningún momento son nada bíblicas. Y sin embargo aún lo vemos dentro de la Constitución mexicana o en cualquier otra constitución. Toda y cada una de las leyes o normas establecidas en los países hablan de ciertas normas, tanto económicas como sociales, como judiciales. Y crean una cosa: todas y cada una de esas cosas o normas vienen dentro de la Torah, vienen dentro del Tanaj. Entonces aquí la pregunta es que, bueno, aquí el comentario sería que no está del todo entendido a qué tipo de ley es a la que nosotros ya no aplicamos. ¿Sí? Porque entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya no aplicamos a la ley, o que la ley ya no está en nosotros, o que nosotros ya no tenemos que seguir nada de la ley, cuando el mismo maestro de maestros explicaba aquí que nosotros tenemos que seguir a quién, o tener como ejemplo a quién? A la Torah y a cada uno de aquellos maestros que en su momento enseñaban que Torah. Entonces es interesante aquí verlo desde esa forma, desde ese punto de vista. Pero bueno, seguimos avanzando. Ahora me gustaría leer con ustedes el siguiente fragmento. Miren, dice: ¿sabías la doble tracción del búfalo? ¿Sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar toneladas en sus lomos?
Y aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro y resbaladizo, ¿cómo lo logra? Utiliza su doble tracción. Cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, sucio, lleno de barro y resbaladizo, el búfalo utiliza su doble tracción. ¿Cuál es la doble tracción del búfalo? Consiste en doblar sus patas delanteras, o sea, se pone de rodillas y empieza a subir, a subir y a subir. Se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo. Sube y sube, se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, cada vez con más fuerza y más rápido hasta llegar a la cima. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Así, solo así, el búfalo puede llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. Así que cuando el camino se ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro y de problemas, usa la doble tracción del búfalo. Cada vez que nos ponemos de rodillas, nos volvemos más fuertes, más rápidos, y solo así podremos llegar hasta la cima. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, leemos ahora sí en Tehilim o en Salmo 92:10 lo siguiente, dice: Batarem, Kirem, Karni, Baloti, Besemen, Ranan, que significa: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ahora, ¿por qué les quise poner esta pequeña analogía? Miren, el camino o el camino del aprendizaje o de estar escudriñando, uno se va encontrando con muchas cosas que tienden a no ser a la lógica de uno. Por mucho tiempo uno se acostumbra a recibir las cosas como verdaderas, pero cuando se encuentra con todo este tipo de situaciones en donde se empieza a preguntar o a cuestionar hacia sí mismo si lo que está haciendo, lo que está diciendo está completo o incompleto, es donde realmente empezamos a entender que realmente necesitamos aquí de mucha paciencia y al mismo tiempo tener mucha, pero mucha disposición de querer aprender. Dice la palabra que un corazón altivo, pues, ¿por quién será rechazado? Será rechazado por él. ¿Y qué tal si dentro de todo esto que estamos aprendiendo hay algo nuevo que él nos quiere dar a entender? ¿Qué tal si dentro de todo esto hay algo nuevo que nosotros tenemos que empezar a quitar y nuevamente a poder ir cosechando o ir poniendo nuevos pilares? Bueno, vamos a dejar la clase hasta este día, hasta este punto, y solamente quisiera dejarles como comentario, meditemos mucho en esta parte de la doble tracción del búfalo. Sé que hasta este punto pudiéramos encontrar cosas que a lo mejor no pudieran ser acordes a la costumbre o a las cosas que hemos venido aprendiendo desde hace mucho tiempo. Pero lo importante aquí es, como yo les decía al principio, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué tal si dentro de esto que estamos aprendiendo hay algo bueno y nosotros simplemente lo estamos desechando? Entonces, creo que aquí lo importante es ser humildes para poder recibir, y saber cuándo hay que cerrar puertas. Pero antes que cualquier cosa, antes de que empecemos a cerrar puertas ante un concepto o ante una situación nueva, siempre hay que analizar el contenido con todo lo que tiene. Por eso les comentaba, nunca juzguen el interior de un libro por la portada. Siempre es importante aquí buscar más allá de lo que estamos viendo, porque si no, entonces realmente ¿cómo queremos que el Señor o Dios nos hable
si nosotros no tenemos un corazón humilde y dispuesto para buscarlo. Y bueno, entonces usemos esa doble tracción del búfalo para tomar fuerza con las cosas que van a venir más adelante. Bueno, ese es el último mensaje que quisiera dejarles, y nuevamente los invito a hacer sus anotaciones. Si alguno de ustedes desea incorporarse a lo que es el grupo de WhatsApp que tenemos como estudio, en donde les estoy compartiendo algunos materiales y algunos archivos como parte de este proceso de estudio, por favor hagan la petición, en este caso a través del canal de YouTube, para que les pueda hacer llegar en este caso el enlace, o subsecuentemente les colocaré el enlace a partir de este video. Ok, pues bueno, sin más que agregar, espero que se encuentren muy bien, esperando que esta clase haya sido de interés para ustedes y que haya podido generar en ustedes pues una cierta un cierto espíritu como para empezar a preguntar qué es lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo realmente de Dios. Antes lo que me han enseñado es correcto, es bueno, es malo, y si no, entonces empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Pues para, en este caso, tomar la situación de empezar a mejorar, no ver a los demás, sino ver a mí mismo lo que yo tengo que mejorar. Nos pedimos y nos vemos la siguiente semana. Saludos.